¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva órbita de esta cápsula espacial que ya lleva varias vueltas a la Tierra, dándole vueltas a todo el sistema. Estamos con el profesor Matías Ambiado en una nueva conversación. En esta oportunidad estaremos hablando de cerebro y mente. Y la otra pregunta que nos pusimos allí, los dos como cosmonautas habituados a conversar del tema, ¿es posible una integración cerebro-máquina? Por ahí vamos a partir, Matías. Partamos por el concepto de cerebro y mente. Wow, bien. Yo creo sin duda, buenas tardes a todos los que nos escuchan en vivo. Saludar también en el tiempo que nos escuchen. Buenos días para las personas que están en la mañana, ¿cierto? Buenas noches a quienes nos escuchan por ahí cocinando antes de trabajar para el día siguiente. Desde lo personal, lo comento, este es el episodio que me genera mayor expectativa, es uno de los temas que realmente me llama la atención, me motiva, es una de las grandes motivaciones para estudiar el cerebro. Yo creo que todos quienes nos enfrentamos con una visión crítica sobre la vida, sobre lo que hacemos como especie humana, ¿cierto? Apunta a descubrir qué es la mente. Así que desde ahí es una fascinación. Y bueno, los invitamos a todos quienes quieran ir interactuando, que nos dejen sus preguntas. El día de hoy la visión del programa, si bien vamos a hablar de cosas técnicas, teóricas, también da mucho para filosofar, tenemos bastantes márgenes y es lo que vamos a ir viendo. Por tanto, cualquier idea que surja, la van comentando y vamos aprovechando de hacer un programa bastante más interactivo, dada la naturaleza del mismo. Por ahí veo que Así nos es. saluda Paz, un abrazo, amiga querida. ¿Quién más está con nosotros? Mauricio Quijada, buenas tardes, bienvenido también. Bien, vamos dándole vuelta al sistema, que eso es un poco la idea de esta conversación. Aprovechamos de saludarlos, ¿no es cierto? Aquí nos saluda también Víctor desde otra órbita. También está Liz, que no, es asidua astronauta o cosmonauta de esta órbita, ¿no es cierto? Em, Matías, mente-cerebro, Escrito. cerebro-mente. Partamos. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? Bueno, como primer punto de referencia, yo creo que lo más conocido por todos, por sus características concretas, es entender el cerebro. No entenderlo, por último conocerlo, ¿cierto? Porque entenderlo sabemos que es bastante complejo. Pero en cuanto a acercamiento, para comprender esta temática tenemos que tener claro que nuestro cerebro es el que se encarga de procesar toda la información. De hecho, se dice que nosotros somos el reflejo de nuestro sistema nervioso central, no somos más que eso. Es el encargado de realizar todo el procesamiento de la información que percibimos segundo a segundo y generar respuestas a ello. Para eso, nuestro cerebro se vale de la especialización que tiene zonas que están encargadas específicamente de recepcionar información. Luego, unas zonas de mayor complejidad las procesan, las asocian y mediante vías de conexión van distribuyendo y en un estadio más avanzado, como ya hemos conversado en todos los programas, se asocian a la región prefrontal. Infaltable en la cápsula espacial, Infaltable, ¿verdad? en cada una de las intervenciones nos aparece de nuevo la región prefrontal. Pero el concepto de mente, no de mente es otro tema, es otro tema que es mucho más fascinante aún, porque es como, está muy relacionado con el concepto de la conciencia, de la autopercepción, del sentirnos uno. Esa cosa maravillosa que uno se acuesta, ¿no es cierto?, se duerme y al otro día sigue siendo el mismo. Eh, a pesar de que te desconectaste, ¿no es cierto? Pero, bueno, anoche nos levantamos muy temprano, como a las 4:30, bien sangoloteados, pero Alguien nos movió la cama. sí, siempre seguimos siendo el mismo. ¿Cómo es que nos mantenemos íntegros y concretos en un sistema que nos permite además tener una conciencia de uno mismo?
a lo largo de todo el tiempo. Si ese es un tema, por eso es tan fascinante este tema, porque uno dice, ya, pero esto depende de todo eso, esa maquinaria, ¿no es cierto?, de neuronas que están allí funcionando y transmitiendo estos neurotransmisores en este proceso neuroquímico, ¿no es cierto?, de que son las sinapsis y que emergen como un componente final que es la mente, pero ¿cómo es eso? Es realmente mágico, porque en realidad es lo que nos permite entender todo lo que somos. Es un poco la idea. Bueno, una pregunta a desarrollar inicialmente. ¿La mente es material? ¿Es inmaterial? ¿Verdad? Eso es súper importante, dado la carga histórica que trae la conceptualización. Estamos hablando de los antiguos filósofos griegos con estas ideas platónicas en que uno dice, bueno, tenemos una realidad, ¿cierto?, que vivimos de forma cotidiana, interactuamos en ella, pero todo lo que nosotros nos representamos y con lo que interactuamos tiene una conceptualización que está en el mundo de las ideas. Entonces, desde ahí se genera este pensamiento dual en que lo concreto está en un mundo y lo inmaterial está en otro. Se supone que estos filósofos nos dicen que debemos aspirar hacia la verdad que está en otro mundo, en otra esfera, por decirlo de una forma. Y desde ahí comienzan los estudios de la mente y esta concepción tan arraigada que tenemos de que la mente es abstracto. Desde ahí se llevan las ideas teológicas de religiones que hablan de lo mismo. Estamos inmersos en un mundo en que nos ligamos por representaciones que son ideales, pero nuestro cerebro sabemos que es material. Entonces, llega un momento de preguntarse si efectivamente lo que estoy procesando en este mundo, bajo las percepciones que siento segundo a segundo, tributan a otra realidad. Entonces, eso es lo maravilloso de estos aspectos de la mente que nos permiten filosofar, reflexionar, compartir puntos de vista. Bueno, yo creo que con Mauricio compartimos en realidad bastantes puntos de vista al respecto y somos convencidos de que nuestro sistema nervioso central es de este mundo. Por tanto, nuestra mente, ¿cómo podría ser de una esfera superior? ¿Ah? Se supone que de a poco se ha ido introduciendo la idea del área de las neurociencias, de los estudios cognitivos. Esto converge, se transforman en neurociencias cognitivas y comienza a estudiarse en ese punto los aspectos concretos, como procesos que emergen de elementos orgánicos, de biosistemas, ¿no? Entonces, varios conceptos que tenemos que ir Sí. aclarando posiblemente. Ahí Mauricio nos puede ir ordenando un poco, pero yo creo que esas son las ideas centrales a ir conversando en el programa. Por lo tanto, desde lo personal nuevamente, es algo muy fascinante. Preguntas como esta, por ejemplo, ¿lloramos porque tenemos pena o al llorar se nos produce la pena? Son de las conceptualizaciones que discutía Spinoza, ¿no es cierto? También Antonio Damasio, en términos filosóficos que son eh, neurocientíficos y filósofos que al mismo tiempo están trabajando, ¿no es cierto?, bajo el concepto de lo que es mente y cerebro, porque al final también estas son preguntas que nosotros las lanzamos acá para la discusión, pero cuando uno se enfrenta con una patología neurológica, lo que vemos clínicamente no es la patología, no es lo orgánico, a menos que veamos una neuroimagen y así y todo, vemos manchas. Y eso sería lo que podemos entender, porque poco podemos entender. Sin embargo, desde el punto de vista comportamental y conductual, vemos un sujeto con un problema, ¿ya? Y eso es lo que nos conmueve y lo que nos motiva también a ser terapeutas como somos todos nosotros, los que estamos acá dándonos vueltas. Entonces, cuando uno se pone a conceptualizar esto de mente y cerebro, ¿serán la misma cosa?
es nuestros neurotransmisores, es lo que nos moviliza en términos emocionales. Eh, entonces, si fuera así, sería tan sencillo como tomar una pastillita mágica y se me acaba la pena, ¿no es cierto? Como la conceptualización de la psiquiatría. Y por ahí saltan todos los psicólogos y dicen, no, eso no puede ser. Es algo más que eso. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué más es? ¿Son las ideas? ¿Son las ideas tan potentes como para generar una patología psiquiátrica? Es tan tremendamente potente esta cosa que uno es una idea que se mete en mi cabeza, ¿no es cierto? Y que yo luego la traduzco a palabras, que se traducen en movimientos en el aire, que finalmente llegan a un oído y se interpretan como palabras, esa es la realidad, en términos físicos, pero cuando llegan al cerebro, se interpretan y se entienden bajo un concepto más global y dependen de toda la carga para atrás de uno, en términos emocionales. De repente uno le puede decir a alguien, hola, y alguien dice, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y uno dice, no, no estoy enojado, solo dije hola. Y dice, pero es que lo dijiste de una manera especial. Y dice, solo dije hola. Y hola tarda algunos milisegundos. No, no es más que eso. Sin embargo, uno es capaz de entenderlo perfectamente como una emoción y todo un tema. Cuando llama por teléfono, llamaste por teléfono a la casa de tu polola, ¿no es cierto? Y al otro lado escuchaste, aló. Uno dice, claro, te complicas todo, ¿no es cierto? Tratando de, ¿estará María Paz? Entonces, claro, distinto, ¿no es cierto?, de cómo uno podía escuchar. Y es algo tan sencillo como eso. Por ahí nos vamos metiendo en el concepto entonces de mente y cerebro. Nos vamos a meter en un enredo que es tremendo, que obviamente nosotros no somos nadie para darnos de que sabemos del tema, pero alguna idea tenemos, sí, y por eso lo estamos discutiendo acá. Y además tenemos este otro concepto. ¿Es posible una integración cerebro-máquina más encima? Porque es que ya ese es como el tema más complejo todavía, porque una vez que uno dice, ya, bueno, sí, es posible. Conectemos una máquina al cerebro. Hay máquinas que se conectan al cerebro. Hay electroestimuladores profundos, como por ejemplo en el caso del Parkinson. Hay unos electroestimuladores profundos también para quitar algunos tipos de epilepsia. De una u otra manera, un implante coclear, de lo que vamos a hablar en el futuro, eh, es una integración cerebro-máquina que tú puedes programar en un computador bajo una interfase Bluetooth, ¿no es cierto?, en la que conectas el sistema y puedes programar y puedes equilibrar todo el audio de toda la persona que está al otro lado. Es una integración cerebro-máquina. Pero, ¿y qué pasa con el concepto de la mente? Ahí se la tiramos a Matías así como, ¡pah! Increíble, ¿no? Bien, sobre eso también deberíamos profundizar un poco, ya que el conocimiento del cerebro que nosotros tenemos, cómo lo interpretamos actualmente, se deriva del estudio hecho de sistemas computacionales, ¿ya? Inicialmente, antes de conocer las neurociencias como las conocemos actualmente, eh, buena pregunta, perdón, estaba leyendo la pregunta que nos hace Víctor. Eh, Comienza con el estudio del cerebro atribuyendo características de una máquina. Luego desde ahí se han hecho experimentos súper importantes y la reflexión gira en tanto, si mi cerebro funciona como una máquina tiene mente. De hecho, hay un caso súper interesante en que programan una máquina y lo ponen a competir contra el campeón mundial de ajedrez y el campeón pierde con la máquina y uno dice, wow, entonces la máquina tiene una mente y es más potente que la mente de una persona. ¿Ah? Entonces, por ahí también tenemos que ir derribando algunos mitos. Si bien no se puede salir. Perdón que me interrumpa la idea, que me parece súper interesante lo que nos van escribiendo en el chat. Como dice Camila, una vez que uno entra en este mundo de tratar de comprender estos conceptos, reflexionar, ya no hay vuelta atrás. Bueno, Pero retomar. de eso se trata esta conversación, de meternos de cabeza, de lleno en esto. Nosotros somos buenos para tirarnos piqueros. Y claro, efectivamente, tal como dice Camila, a lo mejor no salimos de ahí, pero lo vamos a intentar. Esa es un poco la idea.
Sí, Efectivamente, como decía Matías, estos experimentos, y a propósito de lo que comentaba ahí Víctor relacionado con la inteligencia artificial, eh, han ido progresando en el tiempo cada vez más complejos, ¿no es cierto? Una de las últimas cosas que ha sucedido es algo muy interesante porque una inteligencia artificial es un software, es un programa que tiene una lógica, tiene un algoritmo y ya están por todos lados, ¿ya? Desde los robots que te llaman por teléfono para cobrarte hasta los robots que te contestan cuando uno quiere hacer una solicitud, son todos inteligencias artificiales, un software, pero hay unos más elaborados, hay uno que tiene unas siglas, CG4 o algo por el estilo, que es un software que redacta noticias, redacta documentos. Ya, y hace poco salió ahí una noticia donde se les ocurrió a los, a los científicos, a los periodistas, decirle a esta inteligencia artificial que redactara una noticia en torno a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial habla y comenta los conceptos básicos de Alan Turing, ¿no es cierto? Lo relacionado con las características de cómo funciona estos sistemas y hace toda una serie de, eh, ¿cómo poder decirlo?, de párrafos de la noticia y en algún minuto empieza a decir la misma inteligencia artificial que el concepto de robot, por ejemplo, implica ser esclavo, pero lo aclara en el siguiente párrafo diciendo que en realidad no es que sean esclavos, sino que son servidores y finalmente remata el artículo con, ¿y ustedes humanos están preocupados por la inteligencia artificial? Y ahí los tipos, los periodistas quedaron así pasmados, ¿no es cierto? Y de hecho lo publicaron por ahí y fue una cuestión muy, muy interesante porque en realidad cuando uno lo lee todo eso dice, pero esto lo redactó una máquina. Es como el concepto de los derechos de mi creador, ¿no es cierto? Para pagarme o no, porque la inteligencia no es que vaya a hacerte daño, sino que eres tú el que lo programaste mal y en función de eso es que te hizo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de IA, esos son software. Y si los conectamos con el cerebro, esta mente que emerge, ¿no es cierto?, de la interacción de 80 millones, billones de neuronas, ¿qué pasa? ¿Permitirá curarse como lo está prometiendo Elon Musk con su Interlink, ¿no es cierto? Que es una interfaz de 1024 electrodos que va a conectar inicialmente en la corteza, me parece que la idea era la corteza motora, ¿ya? Es como una idea de conectar desde allí, hacer un enlace y saltar, por ejemplo, una dificultad medular en términos de comunicación desde la corteza motora a algún miembro paralizado y saltarlo y conectar luego directo por una interfaz USB, listo, a los músculos de que tengas paralizado y poder recuperar a una persona con una parálisis, por ejemplo. Ya, y si tienes una parálisis como consecuencia de una lesión en la C3, C4, una cuadriplegia, podrías recuperar a la persona y empezar a caminar. Esa es la idea de Elon Musk. Los científicos que están trabajando en esto dicen que es de aquí a 10 años, pero él ya ha conectado varias cosas y su idea no es solo eso, sino que conectarnos a Internet. Entonces ya después no necesitaría computador, ni teléfono, ni esta segunda capa cognitiva de la que hablamos, sino que ya estaría inserta. Y ahí se nos complica aún más, porque uno dice, ya, pero ese es el mundo de la información, pero el mundo de la mente, ese es el tema en este rato, Matías. ¿Cómo lo explicamos? bien. Preguntas muy, muy interesantes que realmente aparecen. Conceptos de metacognición y eso lo vamos a ir revisando ya, pero antes de entrar en detalle a esas preguntas necesitamos ir cerrando un par de ideas porque hasta el momento creo que hemos disparado un montón de conceptos, si bien los hemos desarrollado, tenemos que ir dándoles un cierre, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hablábamos en relación a mente y cerebro es la conceptualización. Por ahí yo les comentaba esta idea inicial desde los filósofos griegos que se concibe como una dualidad y desde ahí surgen dos vertientes para poder comprender este dilema que se plantea como un pseudo dilema, que es cerebro-mente como una condición dual, ¿cierto? Y
Actualmente, dado el avance de la tecnología, los estudios de neuroimagen, la experimentación, se concibe esta dualidad como el monismo psiconeural. Entonces ya no hablamos que la mente está en un plano astral, que está en un universo paralelo. No, estamos hablando de que nuestra mente, ¿cierto? Es un proceso que surge de la interacción de grupos neurales. Entonces, cuando nosotros pensamos en una palabra, cuando tenemos ideas, reflexionamos, hay un cúmulo de neuronas que están interactuando y que esa interacción genera una idea. Por eso es un sistema psiconeural, ¿cierto? Porque está conectando la psiquis con el sistema nervioso emergente. Y desde ahí nosotros podemos concebirlo. El doctor Bunge, Mario Bunge, doctor de renombre argentino, es uno de los grandes defensores y lucha contra el dualismo que presenta este pseudo dilema entre mente y cerebro. Y nos hace una analogía que es muy sencilla de comprender. Nos dice, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, tenemos un sistema que nos permite respirar, es el sistema respiratorio, ¿verdad? Y la respiración sigue siendo algo concreto de este mundo. Lo mismo ocurre a nivel cerebral. Se genera esta interacción de células y por tanto hay un resultado. Y ese resultado es la mentación, la capacidad de tener mente. Entonces, si a nivel respiratorio, a nivel de ejecución motora, funciona en este lado de nuestra realidad, ¿por qué la mente sería distinta? ¿Ya? Entonces, eso es una forma de ir acercándonos y dándole un cierre para quien quiera tomar la idea. Obviamente son concepciones que uno tiene bastante arraigadas e influenciadas muchas veces por aspectos filosóficos, creencias religiosas, pero desde la vereda de la ciencia, las neurociencias específicamente, ya podemos comprenderlo como un proceso que emerge de biosistemas neurales. Eso es súper importante. Y con eso en claro ya podemos seguir avanzando hacia hablar de la mente, pero teniendo claro que no es de otra realidad, ¿ya? Es algo que está con nosotros en este plano muy, muy concreto. Para llegar a eso pasaron montones de décadas, pero actualmente es una de las ideas que, ¿cierto?, nos permite discutir en detalle el dilema que planteaba el profesor Mauricio y que nos comenta también la profesora Carolina Valenzuela, que en Japón los robots son, ¿cierto?, personal de hotelería. Eso los convierte en personas, tener un trabajo les otorga mente. Entonces, nuevamente surge el dilema. ¿Cómo podemos profundizar en eso? Nuevamente, tenemos que hacer una gran distinción. Por muy avanzada que sea, y también tocamos un poco la pregunta que nos hace Víctor, que habla de inteligencia artificial, por muy avanzadas que sean las máquinas actualmente, todas ellas, absolutamente todas, deben ser programadas para algo. Y tras ellas, por tanto, hay un programador, una persona que les entrega un código y con ese código trabajan. Es como la sintaxis que se llama. Por ahí las personas que están más en lenguaje, en lingüística, acordamos de la profesora Paz, ¿verdad? Están computando con el código, pero no es un código que emerge, ¿ya? Desde su naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en los seres humanos. Entonces, esa es una gran distinción. El avance tecnológico nos ha permitido comprender mucho esto. Actualmente, gracias a los computadores hiperpoderosos, podemos comprender cuáles son las funciones de nuestro cerebro porque emulan redes neurales. Pero el cerebro en sí y su característica emergente espontánea, porque eso es súper importante. Cuando nosotros hablamos de características emergentes, emergen de forma espontánea, nadie nos viene a programar. Si bien somos
víctimas del contexto en el que nos criamos, de la sociedad, creencias, nosotros formamos una idea sobre eso y podemos influenciarlo. Por tanto, es una distinción importante que deberíamos realizar entre seres humanos y máquinas. Se menciona bastante en la literatura que aún un robot puede identificar muchos objetos, colores, pero ¿qué pasa con las sensaciones cuando, y aquí vamos entrando un poquito a la pregunta que nos hace Cami, ¿qué pasa con la metacognición? Bueno, antes de responderlo, profesor Mauricio, si nos puede contextualizar en el concepto, porque posiblemente hay personas que saben lo que es metacognición, pero yo creo que la mayoría lo desconoce. Bueno, precisamente lo mismo que tú estabas diciendo. Si soy capaz de darme cuenta de que sé o que no sé. Ese es el concepto de metacognición, es saber y saber conscientemente que sé o saber conscientemente que no sé. Es una cuestión que es como un juego de palabras, pero en esencia es eso, ¿ah? Y que despierta, ¿no es cierto?, la curiosidad. En una clase que les hacíamos a los estudiantes de la actividad curricular de neurolingüística, les decíamos que cuando una inteligencia se da cuenta de lo que sabe a través del proceso de metacognición, lo primero que hace es automejorarse, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta de lo que no sabemos, lo primero que tratamos de hacer es, bueno, ¿dónde está la información? Y corremos como Bob Esponja, ¿no es cierto? Buscando la información adentro de un cerebro vacío. Eh, lo que estamos tratando de hacer en esencia es mejorarnos sistemáticamente. Si una inteligencia artificial, un software, ¿no es cierto?, que no es necesariamente una máquina, eh, se da cuenta y toma conciencia que esa es la gran, el kit de la cuestión, ¿no es cierto?, cuando, que es parte de todas las películas de ciencia ficción relacionadas con máquinas, eh, que es capaz de decir en algún rato de tomar conciencia de que existe, ¿ya? Y hay un montón de películas donde humanos le preguntan a máquinas y le dicen: "¿Cómo te das cuenta que existes?". Y la máquina se las devuelve así, y le dicen: "¿Y cómo te das cuenta tú que existes? ¿Cómo pruebas tu existencia?". Ya, entonces, efectivamente, eso tiene que ver con la metacognición. ¿Cómo probamos nuestra existencia? ¿Cómo en realidad sabemos que no somos avatares de un software de simulación como, ¿cómo se llama este juego de simulación? Que juegan con humanos así, en villas y lugares y ya ni me acuerdo el nombre. Minecraft. Minecraft, pero hay otro juego de simulación así que Living algo, no me acuerdo cómo se llamaba, que la gente jugaba y tenían familias y tenían villas y tenían un Sims. montón. Los Sims, esa es la cosa. ¿Cómo probamos que efectivamente no somos avatares de unos, inteligencia mucho más superior? Que hay mucha gente que realmente lo cree y dicen, lo que pasa es que todas las calamidades del último tiempo es como consecuencia del programador que se le pegó un patinazo en el software y no pudo y no pudo, programar bien. Entonces, todo lo que estamos viendo como calamidades o es pasar de nivel o, eh, se equivocó y se quedó dormido el programador. Efectivamente, como dice ahí Camila y como dice Víctor, los Sims efectivamente era, ¿qué es lo real? ¿Cómo comprobamos que esto que estoy viviendo es real y tangible? Y uno dice, bueno, es que lo puedo tocar y lo puedo sentir. El problema es cuando se producen algunos, errores en la Matrix, como dice en otra película, ¿ya? Deberíamos dedicarnos a hacer la revisión de películas, uno que es medio rayado con las películas así, eh, porque imagínate, una alumna en una clase de psicología, me decía: "Profe, mire, estamos hablando de percepción, conciencia y atención. Yo un día iba caminando por la calle y vi venir una señora que venía como a media cuadra caminando por la calle, igual que yo, venía con una bolsa del pan, igual que yo. Y de pronto esta señora, yo pensé y dije, esta vieja me va a pegar un combo, ¿ya? Entonces la chica esta me dice, bueno, yo seguí, pasé por el lado de ella y efectivamente en 2 segundos después que pasa, la señora se da vuelta y le pega un combo en la espalda. Entonces la alumna me decía, es que yo no podía haberlo sabido. ¿Cómo podía haber
predicho algo que no ha sucedido, no puedo adelantarme en el tiempo, no puedo viajar en el tiempo y saber lo que va a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en algún rato efectivamente ella me decía, eso es porque nos pegamos un patinazo, ya, y no y este concepto del déjà vu, ¿no es cierto? Pero esto es más que un déjà vu, es algo, es una predicción de futuro, de un futuro muy cercano, pero es una predicción de algo que no sucede. Entonces ella me decía, ¿no será que efectivamente ahí nos pegamos un patinazo y este concepto de mente y cerebro se empieza a fundir en algo más complejo todavía? Sí, por ahí va un poco la dinámica de la conversación. Wow, interesante. Eh, bueno, ¿cómo sabemos que existimos? Yo creo que es una de las preguntas filosóficas más grandes de toda la historia, ¿no? Por ahí es importante sí que mencionemos dos aspectos relevantes. Uno era la concepción que tenía Descartes, ¿no? Es cogito ergo sum, pienso luego existo, por tanto, si estoy pensando, sé que soy algo, ¿no? Pero ese concepto no tenía arraigada una materialización en este mundo. Y por ahí también el neurocientífico portugués que mencionaba el profesor Mauricio Damasio saca un libro que es El error de Descartes y habla efectivamente de eso. Si solo pensamos, ¿desde dónde pensamos? Entonces no puede surgir sin una base concreta. Entonces nuevamente llegamos a este concepto de una característica emergente de nuestro sistema nervioso central. Entonces ya se va sumando esta teoría y nos dice efectivamente, ¿cierto? Van en buena línea. Bueno, mucho Oye, después. Matías, y si pensamos y de dónde pensamos y cómo nos damos cuenta de que pensamos. Y luego, como yo les decía en algunas clases de psicología a los chiquillos, y si me doy cuenta de que estoy pensando, espera, ¿quién se da cuenta? Somos dos. Uno que está pensando y el otro que se da cuenta que está pensando. Y después sale alguien y dice, no, somos tres, porque ya hay un tercero. Ya no, esa es una locura. ¿Cuántos somos? Somos la horda, somos la manada, como otra película más. Increíble el tema, sí. Pero en cuanto a lo mismo, ya tenemos por lo menos definida una característica muy importante, que es que el pensamiento surge desde una base. Eso es lo importante que deberíamos quedar con el concepto claros. Luego vamos a analizar lo que es metacognición, que lo describió muy bien el profesor Mauricio, y cómo eso impacta en mi concepción como ser humano. Nuevamente, yo creo que hacia allá apuntaba Descartes cuando pensaba pienso, luego existo. Estoy pensando en que yo puedo pensar. Y esa idea es metacognición. Entonces yo creo que hacia allá posiblemente haya dirigido esa reflexión. Desde la ignorancia, lo digo claramente. ¿Ya? Luego, tenemos que considerar otra cosa. Ese concepto o esa anécdota que nos cuenta el profesor de la persona que viene y uno siente que le va a pegar, ¿cierto? Y luego ocurre, ¿qué pasa? Y nosotros también tenemos que considerar que si bien actualmente somos personas muy socializadas, nosotros tenemos línea directa hacia atrás, ¿cierto? De personas que estaban inmersos con un sistema de supervivencia que estaba muy latente. Entonces, generalmente, ahora no tanto, pero esos sistemas siempre están tratando de emerger y nuestra corteza, ¿cierto? Es quienes nos reprime y dice, no, esto es imposible, mira, piénsalo bien, reflexiona, ¿realmente alguien te va a querer golpear si no te conoce? Entonces uno lo racionaliza. Ahora, ¿cierto? Puede explicarse desde esa mirada. Pero ahora, si este mismo fenómeno ocurre y dice, no, yo siento que alguien me va a golpear y ocurre, pero en una semana más, ya ahí uno dice, algo paranormal puede haber, pero si ocurre Y de nos forma... metemos en otro rollo. No, es muy Que ese difícil. sería para el programa de las 4 de la mañana, ¿no? Ese ya creo que es como para pensarlo en ese programa. Sí. Ya, sin embargo, lo que tú estás diciendo es algo muy, muy interesante porque
Imagínate que nuestro cerebro siempre está pensando, el cerebro reptil, que uno dice, ¿no es cierto?, el más antiguo, siempre está pensando en las dos opciones del fight or fly, ¿no es cierto? O sea, pelea o vuela. Siempre estamos pensando que nos va a comer el león, león que no hay por acá, excepto que de repente uno lo otorga al sistema, al jefe, al metro, a la micro, ahí está el león, ¿no es cierto? Que te va preparando para ser cada vez más mm, defensivo respecto de lo que te encuentras, ¿ya? Y eso dentro de nuestra cabeza va generando una discordancia respecto de lo que estamos procesando, porque hay un cerebro reptil que nos dice ahí, defiéndete, prepárate para lo que para lo que venga, y hay un cerebro que está procesando a nivel de corteza, ¿no es cierto?, toda la información y dice, no, tranquilo, si no pasa nada, es solo una micro, es solo un pájaro. Y ahí uno se empieza a acordar de este tipo de cosas que la gente dice, es que yo le tengo tanto terror a las polillas, y uno dice, pero si es una polilla, es una mariposa, ¿ya? Y las fobias y toda la cosa, y nos metemos en otro rollo más, que los psicólogos ahí son especialistas en el tema, ¿no es cierto? Pero uno dice, ¿pero por qué? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que genera esto? ¿No es cierto? Y cómo esto emerge dentro de una mente que luego es tan compleja y es tan difícil de entender. Es tan complejo de entender. En realidad, cada uno de nosotros, cuando interactuamos con el otro, lo primero que estamos haciendo es, bueno, lo primero que hacemos cuando interactuamos con otro es sacarle la foto, ya ponerlo en simple. Y ese sacarle foto es un concepto que se conoce como otorgar mente, ¿ya? En tanto yo interactúo con el otro, le otorgo mente. Por ejemplo, yo viendo al profe Matías acá, lo veo con su camisa a cuadro, ¿no es cierto? Su polera de rock, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No es cierto? Ahí entonces uno dice, este gallo es rockero, y además mírenle el pelo, ¿no? Es rockero. Y de pronto Matías nos sorprende con procesos mentales, filosofía y algo que como que no te cuadra, y es como extraño esto. Y además toma mate. Entonces, es bueno para la hierba. Entonces uno dice, bueno, hay algo que no cuadra muy bien ahí en este sistema. Y, eh, y uno le saca la foto y con eso se enfrenta y le otorga mente, ¿ya? Y con eso interactúa. Y es lo que nos predispone a interactuar con otros, ¿ya? ¿Eso es la mente? En gran medida, sí, pero para poder describirla realmente en todos estos minutos que han pasado y hemos hablado y divagado, ¿verdad? Nos hemos enfocado solo en un proceso que es la cognición ligada a procesar información, hacerla consciente, otorgar características. Básicamente estamos en un proceso reflexivo ligando las áreas del lenguaje con las regiones prefrontales para armar todo eso. Pero la mente no solo es eso, ¿verdad? Tenemos otras áreas que entran en juego y son las áreas primarias que mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa con las áreas auditivas, primarias, visuales, somatosensoriales? ¿Forman parte de la mente? Por ahí el profesor mencionaba los conceptos de conciencia. Conciencia es lo mismo que mente, desde dónde emerge, no emerge, es abstracto. Entonces, nuevamente, tenemos que ir enlazando, ¿cierto? El cerebro completo, porque desde aquí tributan todas las características. Si bien nosotros para el estudio lo segmentamos, ¿cierto?, por distintos lóbulos, todos están interactuando de forma continua, ¿ya? Y la percepción va de la mano con la conciencia. Entonces, cuando uno dice, realmente yo soy consciente de algo, ¿cuándo? ¿Cuándo uno es consciente? Si uno reflexiona, yo soy consciente de que estoy respirando oxígeno, soy consciente de la temperatura que hay actualmente, de los estímulos visuales que veo, lo que escucho. ¿Cuándo soy consciente? Entonces, nuevamente, es una cualidad que nos permite ir generando una expansión de nuestra mente. Para tener mente tenemos que ser conscientes de algo. ¿Somos conscientes del paso de los días bajo este sistema de cuarentena que nos tiene encerrados en un sistema rítmico extraño, ¿no es cierto?
que nos complica los ciclos de sueño y vigilia, que nos complica la percepción del tiempo, para meterse en otro rollo más, el tema de la percepción del tiempo. Eh, ¿Cómo perciben el tiempo, queridos cosmonautas que nos están escuchando en este rato? ¿Lo sienten rápido? ¿Lo sienten lento? ¿Sienten que pasa a alta velocidad? ¿Sienten que pasa a baja velocidad? La gente mayor, así como yo, no más vieja, sino la gente mayor, siente que el tiempo va más rápido. Y la gente menor, y recuerden ustedes cuando eran niños, siente que el tiempo va muy lento. Si no, recuerden sus vacaciones, cuando eran, no sé, 5 años, 7 años. Recuerden sus vacaciones cómo las sentían de larga, que tenían ansias de volver al colegio el primer día de marzo. Eh, Igual que ahora, ¿no es cierto? Todos tenemos ansias de volver al trabajo para seguir adelante, ¿ya? ¿Será que algo no nos está marcando los días, el ritmo y eso se nos está empezando a mezclar? ¿Todos los días son sábado o todos los días son lunes? ¿Ya? Porque uno lo percibe de una manera muy especial, ¿ah? Hay gente que dice, para mí todos son lunes, y otros que dicen, para mí todos son sábados. Es como, es una cosa muy, muy, muy interesante. Profe, Bien, sí, muy, muy interesante, de verdad. Agradecemos todas los comentarios que nos hacen, ¿ya? Muy atingentes, entretenidos, y el tema en sí es un tema espectacular, maravilloso. Yo digo que es lo mejor que existe, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando esta concepción, sí tenemos que ligar a la mente la cualidad de percibir estímulos externos, y esa percepción nosotros la trabajamos en conjunto con nuestra experiencia y nos permite interactuar en sociedad. Eso es importante, ¿ya? Entonces ya tenemos este concepto de mente que no lo estamos ligando específicamente a las regiones prefrontales. Si bien allí es donde se generan estos procesos de asociación, de incluir información subcortical, de los sentidos especiales, ¿verdad? Todo se transforma en mente, a esta característica que emerge y me permite reflexionar. Que si bien yo tengo alteraciones en algunos sentidos, posiblemente me esté perdiendo parte de la experiencia y por tanto mi reflexión, mi punto de vista que estoy tratando de exponer, se ha cejado porque me falta información. Entonces, muy, muy relevante. No hay que relegarlo a un segundo lugar, porque a veces ocurre, no nos vamos solo prefrontal, prefrontal, y es lo que hemos hecho nosotros con el profesor, ¿verdad? En todos los capítulos lo mencionamos. tenemos Pero, un sesgo. sí, no, pero lo importante es que todas estas áreas de recepción primaria, ¿cierto? Tributan a la mente. Ahora, solo la mente, ¿cierto? Está en el cerebro. Si ocupo algo más que no sea el cerebro, sigue siendo mente. Y ahí ya estamos en un siguiente estadio. Lo que hemos hablado inicialmente se enmarca en cognitivismo clásico cuando hablábamos de las máquinas. Luego, cuando hablamos de estas características emergentes, estamos hablando de una etapa postcognitiva, ¿ya? Con características que emergen de biosistemas. Y ahora vamos a hablar un poco de una nueva concepción que es concepción 4E se llama, en que no solo nuestra mente emerge de nuestro cerebro, ¿ya? Sino que también está moldeada y se hace extensible al medio ambiente. Eso es súper importante, porque todos somos, ¿cierto? Animales, digo yo, pero no en un sentido negativo, que estamos inmersos en sociedad, que estamos interactuando de forma constante y que nos valemos de herramientas para poder llevar a cabo algunos procesos. Un ejemplo bastante bueno se hace, ¿verdad? Cuando uno quiere calcular algo. Por ahí hay personas que son súper buenas para las matemáticas, ¿sí? Por ahí, cuando nos ponen a nosotros, ejemplo, en audiología, a enmascarar y calcula el PTP y la atenuación interaural, y, no, ya, imposible. Aquí vamos a buscar, por lo menos, como mínimo, un papel y un lápiz para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, bajo esa concepción, ¿qué ocurre? Si a usted le pregunta, ya, ¿cuánto es la raíz? No, es muy complejo, sino que 13 por 145.
posiblemente, si es una persona típica, no lo pueda resolver en su mente de forma rápida. ¿Qué va a hacer? Tomar un papel, un lápiz y lo resuelve. Pero al utilizar un lápiz y un papel, ¿qué es lo que resolvió la problemática? La mente. Tenemos una extensión de la mente hacia los instrumentos que utilizamos. Entonces, esa es la nueva visión, de ir integrando todas las herramientas que nos otorga el medio que nos rodea, ¿cierto? Y hacemos esta extensión. Lo mismo, si queremos solucionar problemas sociales, y es lo que hablaba el profesor, hay una conciencia colectiva sobre algo. ¿Ah? Entonces, esas son las nuevas interrogantes que surgen y bueno, no son tan nuevas en realidad. Por ahí no quiero dejar de mencionar que es bastante desconocido aún para la tremenda trayectoria que tiene, ¿cierto? Un neurocientífico nacional reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Y no como conocido, no es el número 100, está dentro de los 15 más top de todos los neurocientíficos a nivel internacional, que es el doctor Varela. Entonces, increíble. Él menciona bastante estos conceptos que tienen que ver cómo interactuamos, no solo ensimismados, sino que lo hacemos extensible al medio ambiente, incluye los conceptos de meditación, el budismo. Entonces, si pueden leer en algún momento a Varela, sería espectacular. Bueno, ahí creo que va un par de conceptos más en los que podemos ir, ¿cierto? Profundizando. Ya realmente nos saltamos el postcognitivismo y estamos en un momento contemporáneo en que decimos realmente, bien, nosotros pensábamos que teníamos las respuestas y asegurando con el profesor, bueno, la mente emerge desde la interacción de las neuronas y esto es una característica que emerge como la respiración de los pulmones. Pero acá llega otro, ¿cierto? Neurocientífico y nos dice, ¿será tan así realmente? ¿Tienen certeza de eso? ¿Y qué pasa con el contexto en el que están inmersos? Entonces, eso es lo espectacular que a mí me gustaría transmitir en cuanto a la reflexión de la mente, porque nunca es estática, siempre está variando. Y uno con cualquier idea que escucha por ahí se sorprende y dice, ah, realmente va por esta línea, o a la inversa. Yo creía que sabía, pero realmente no llegaba a lo más mínimo del conocimiento. Y eso es espectacular, ¿cierto? Quedar en evidencia la propia ignorancia que uno tiene, porque a fin de cuentas es lo que nos permite crecer. Sin duda lo que tú dices, Matías, es tremendamente poderoso. Y yo creo que ese es el enemigo poderoso del que habla un presidente por ahí. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta que lo que es la conciencia colectiva, que explota por 30 pesos, es lo que determina un movimiento social tan potente que traspasó fronteras. Lo que sucedió en Chile traspasó fronteras. De una u otra manera, es parte de esta concepción colectiva. Cuando todo esto sucedía, ¿no es cierto?, por ahí por octubre del año pasado, y todos decíamos, esto era algo esperable, es porque todo el mundo tenía una percepción de lo que sucedía. Pero faltaba una chispa, faltaba un elemento común, que además ahora está inserto en otro contexto, que son las redes sociales, que más que mal permiten una interacción mucho más global, ¿no es cierto? Y eh, para bien o para mal, están allí. Y la gente escucha y percibe, a pesar de que están de una u otra manera moldeadas por el logaritmo que implica la misma búsqueda e interacción, porque cuando yo busco y interactúo y leo una noticia de fantasmas, después van a salir puras noticias de fantasmas, porque así funciona el logaritmo, ¿no es cierto?, de cada uno de los sistemas de redes sociales. De una u otra manera, las noticias y la percepción de las noticias se amplifica. Y efectivamente, como tú dices, Matías, es una cuestión muy, muy interesante desde el punto de vista de la integración de la mente ya en un contexto mucho más global, que ya no es solo el hormiguero del que se hablaba antes, ¿no es cierto? Que no es que este símil de que una hormiga que tiene así una cantidad de bits de datos, pero en la medida que interactúa con todo el hormiguero, generan comunidades
generan espacios, generan funciones que son colectivas dentro de una sociedad de hormigas. Lo mismo que se hacía el símil de las neuronas, ¿no es cierto? Que fueran como las hormigas dentro de un sistema y que finalmente emerge. Pero en este rato estamos viendo que es algo muchísimo más complejo que eso, ¿ya? Y que no deja de pensar uno en las repercusiones que tiene. Cuando uno empieza a tomar conciencia, que es parte de la pega que hacemos nosotros acá al transmitir este tipo de ideas, eh, de una u otra manera empieza a dejar una consecuencia en la mente de cada uno de ustedes. Estamos seguros de que después de habernos escuchado todo este rato hablar con Matías, a muchos de ustedes le ha explotado alguna idea en su cabeza y esas ideas posteriormente pueden traducirse en otras ideas que se comparten y se disparan y así seguimos y seguimos. Es una cuestión muy, muy interesante. Eh, pero eso es parte de este sistema colectivo en el que estamos. Bien, rescatando un poco el comentario que nos hace Patricio Rodríguez, ¿cierto? De los trabajos muy interesantes de Varela y el doctor Maturana también. Por ahí las personas que quieran introducirse un poco más en el mundo de la concepción de la mente, la objetividad ligado a la sociedad, a la interacción, incluso en un libro realiza bastantes análisis sobre el amor, ¿ya? Y eso también es bastante interesante porque tiene repercusiones directas en el actuar que nosotros tenemos de forma cotidiana. Así que muchas gracias por ese comentario, Patricio, muy, muy bueno. Y sí, dice Camila por ahí también, que si fuera tan fácil como se plantea, no tendríamos estas crisis existenciales que tenemos frecuentemente, ¿ya? Y está bien tener crisis existenciales, porque nos quiere decir que realmente estamos razonando, estamos analizando nuestra realidad, la estamos poniendo en tela de juicio, y eso es súper bueno, porque nuevamente nos permite crecer, ya sea desde la cognición, como personas. Entonces, eso es maravilloso. Haciendo un paréntesis, me voy a tomar la libertad, profesor, 2 minutos, sobre todo por el tema del existencialismo. Ahí Liz, amiga, querida psicóloga, ella trabaja, está a cargo del CCR, ¿cierto? De la unidad de psicología. Ha hecho una entrevista que yo no he podido ver aún por temas de tiempo, pero aborda un tema muy, muy interesante en este momento en el que nos encontramos, que es el suicidio. Entonces es un tema muy potente que debemos reflexionar, debemos conversar, porque ya tenemos que parar con esto de que sea un tema tabú. Mientras más se conversa, más conciencia tenemos y cómo puede repercutir, sobre todo en el contexto que estamos. Entonces también sería bastante interesante poder conversar en alguna medida de eso, ¿ya? Y que se socialice. Así que también por ahí, si es que pudieran ver esa entrevista, sería bastante bueno. Y en algún momento, si es que Liz nos puede acompañar en la cápsula, sería espectacular. Buena aseveración. Imagino que va acompañada de una segunda parte de ese comentario, porque sí, uno dice, si pone en tela de juicio la realidad de forma constante en cada segundo, en cada momento, uno dice, al final termina vuelto loco y dice, ¿realmente esta es la realidad en la que estoy o no? Una de las cosas que se describen, no recuerdo el autor en este preciso momento, pero lo que nos permite arraigarnos a nuestra realidad es la historia, ¿ya? La historicidad. Entonces, si nosotros hacemos recuento de todas las experiencias que hemos vivido como personas, podemos conectarnos al momento en el que estamos viviendo. Lo mismo, si hacemos un recuento histórico de lo que ha vivido la humanidad, también podemos entender que es una realidad concreta, ¿cierto? A nosotros nos tocó vivir en un periodo de tiempo determinado y está bien hacer esta reflexión sobre qué es real, qué no, pero también tenemos herramientas y qué bueno que lo menciona Cami González, que también hemos conversado y debería estar con nosotros en algún momento en la cápsula. Así que la invitamos a que se suba.
Tiene el micrófono apagado, profesor Mauricio. Ahora sí, ahora sí. No, decía que vamos a mandarle una nave espacial ahí para que la recoja. De una u otra manera, todo lo que hemos conversado es algo que siempre nosotros pensábamos que lo dábamos por hecho, ¿ah? La verdad es que nosotros siempre pensábamos que caminábamos por un terreno firme, sólido, bien construido, que tenía una estructura, ¿no es cierto?, que es parte, construido por el pasado, por la historia y todo lo demás, pero la verdad es que siempre hemos caminado por la cuerda floja. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Esa es la realidad. Y ahora que estamos cayendo en este sistema en que es así. En 3 segundos se nos cambia la vida. Es la realidad que nos toca vivir. Lo que pasa es que cuesta aceptarlo. Ese es un tema. Hemos dado hartas vueltas, Matías, en este tema. Podríamos seguir conversando horas, estoy seguro, ya. Y con mate y todo, uff, seguiríamos conversando todo el rato. Pero tenemos que tratar de ponerle fin. Vamos a cerrar con algunas ideas más o menos globales para que de una u otra manera tampoco dejemos el desastre, ¿no es cierto?, de nuestros queridos estudiantes que nos están escuchando y dicen, ¿qué están hablando estos gallos? Por favor, ¿pero de qué hablan? No, vamos a tratar de darles algunas ideas que son interesantes. Sin embargo, lo que buscamos es, por un lado, divulgación científica y por otro lado, reflexión, llamarlos a reflexionar. Eh, no hay nada más entretenido que poder conversar las ideas. Ese es una gran, es un gran desafío, ¿ya? Y tal vez un poco lo que uno echa de menos en este tiempo de cuarentena, de poder discutir con los amigos, ¿no es cierto? Eh, eh, Apoyados en algún sistema de estos de líquidos de colores que uno bebe de pronto, ¿no es cierto? Que pueden ser eventualmente muy útiles, ¿ya? Entonces, eso es lo que se echa de menos en este rato y que permite, como les decía, poner en juego nuestra mente y mezclarla con otras. Profesor, Eh, Bien, solo para instarlos un poco más al análisis en profundidad, y son comentarios que muchas veces, hablando del concepto, emergen en los programas. Si estamos hablando de cerebro, de mente, en alguna medida también estamos hablando de inteligencia. Eso también es importante, es un concepto que podríamos desarrollar nuevamente en muchas horas, pero dado el contexto, es importante que comprendamos la inteligencia no solo como un número que se mide en CI. Eso, nuevamente, Varela menciona que es solo la guinda de la torta, que podamos conversar, ¿cierto? Que tengamos lenguaje, que podamos calcular. La inteligencia en gran medida se puede atribuir a un ser que es capaz de interactuar en su entorno de la mejor forma posible. Si usted puede interactuar en la sociedad en la que le tocó vivir sin mayores dificultades, eso es inteligencia. Es una persona que se puede adaptar a su contexto. Entonces, nuevamente, puedan profundizar esas ideas en Varela. ¿Ya? Es muy, muy importante. Y bueno, más que un comentario de cierre o algo, es tratar de transmitirles la pasión por todos estos temas que hablamos nosotros, del cerebro, la mente. No podemos decirle cosas, realmente usted tiene que saber esto, no, eso depende de cada uno, lo que quiere explorar, cuáles son sus visiones personales y hacia dónde quiere dirigir sus reflexiones. Entonces, eso desde mi parte, instarlos a la reflexión. bueno, y desde mi parte de decirles que en realidad nosotros vamos a seguir ahondando en estas temáticas, vamos a tratar de mezclar aún más información porque nos quedamos cortos con el concepto de integración cerebro-máquina, no alcanzamos a desarrollarlo y es un concepto tremendamente importante. Se nos pasó el tiempo ahí hablando solamente de lo que es la mente, pero el concepto de cerebro-máquina y el concepto de inteligencia artificial mezclado con todo esto es tremendamente potente y las implicancias que tiene en el futuro son enormes. Si ya hay inteligencias artificiales que están reemplazando periodistas, de una u otra manera en el futuro tendremos inteligencias artificiales que reemplacen profesores, que reemplacen fonoaudiólogos, psicólogos. Tenemos un problema a lo mejor, ¿ya? No lo sabemos, no lo sabemos. Ese es un tema muy, muy interesante que vamos a tratar de desarrollar. Les comento que la próxima semana, es el viernes, no vamos a tener cápsula espacial. Vamos a estar celebrando
las fiestas patrias, fondeados en nuestras casas, en nuestras propias burbujas. Tal vez nos conectemos por internet con algún amigo y eso sería todo, pero tenemos que cuidarnos. Si no hemos cuidado tanto tiempo, tenemos que seguir cuidándonos. Es tremendamente importante. Es tremendamente importante no caer en una trampa, ¿ya? Y por favor, cuídense que mucha de esta supuesta libertad que se está otorgando a propósito de las festividades nacionales puede ser un tremendo problema que muchos científicos ya lo están percibiendo y lo están calculando. Así es que a cuidarse, cuídense, quédense su propia burbuja y no hay de otra, es lo que tenemos que hacer en este rato. Y los invitamos para la siguiente semana, para el viernes 25 de septiembre, donde estaremos hablando de implante coclear. Vamos a invitar a uno de los profesores de la carrera, quien actualmente es el director de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Arturo Prat, el profesor Juan Torres y el profesor Pablo, también lo vamos a tratar de invitar acá, porque Pablo Rodríguez, porque a ver si los convencemos de que participen en este concepto de entregar información masiva, ¿no es cierto?, a mucha gente. Les agradecemos la audiencia y que nos sigan todavía. Tenemos que decirles que hemos llegado a mucha gente y que estamos cumpliendo de una u otra manera eh, los propósitos de esta comunicación. Queríamos llegar a 100 personas, ese era como nuestro ámbito y hemos llegado a más de 3.000 personas. Así es que les agradecemos su preferencia y sigan transmitiendo, por favor, esta comunicación a los demás. Por mi parte me despido, profesor. Imagino que también querrá despedirse. Bueno, solo sumarme a las palabras del profesor Mauricio. Cuídense, disfruten esta semana de celebraciones, pero siempre teniendo en mente que perseguimos un objetivo como sociedad un poco más adelante. Y si caemos en la trampa, no vamos a poder hacerlo. Así que, como nos dice Camila, además, dale like y comparte. La verdad, se me olvidó esa parte. Gracias, Camila, por ponerlo allí. No olviden el lápiz. Hay que usarlo en el futuro y hay que usarlo bien. Así es que nos vemos en una nueva cápsula espacial en 2 semanas. Que estén muy bien. Adiós.